¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la clase teórica correspondiente al día de hoy, que es la de intoxicaciones crónicas del sistema nervioso central. Ahora ya empecé la grabación, así que no tengan cuidado. ¿Ya? Vamos a compartir primero el contenido. Al momento hay más o menos 23 alumnos, entonces vamos a ir avanzando. Igual quedará grabado, así que no hay problema. ¿Me confirman, por favor, si es que están visualizando la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Siempre confirmo porque a veces hay impases y me avisan después de la diapositiva 10. Es mejor confirmar siempre. Bueno, entonces, el tema que nos atañe, como les digo, es el de intoxicaciones crónicas del sistema nervioso central. Primero hay que definir algunos términos, ¿no? Al hablar de tóxico del sistema nervioso, estamos hablando de neurotoxicidad. ¿Qué es la neurotoxicidad? La capacidad de inducir efectos adversos en el sistema nervioso central, nervios periféricos y órganos de los sentidos, evidentemente. Ahora, ¿cuándo se llama a un producto neurotóxico? Cuando genera disfunción neural, cambios en la química o estructura del sistema nervioso. Y eso de forma permanente. ¿Cómo se manifiesta? Por síntomas y efectos que dependerán del producto químico, la dosis, el tiempo de duración de la exposición y de las características del individuo expuesto. Es decir, un mismo neurotóxico no va a generar las mismas complicaciones en todas las personas. Entonces, cuando hablan de neurotóxicos, generalmente nos referimos al terreno laboral. Y el nivel de intoxicación va, o la potencia de intoxicación va del 1 al 6, según la referencia. Del 1 y el 2, básicamente, generan en el paciente síntomas subjetivos, y por tanto no son verificables por los médicos. ¿Subjetivos en qué sentido? Que el paciente pueda quejar pobre concentración, puede quejar mareos de repente, ¿no? Entonces eso es un poquito subjetivo y a veces no se atribuye en sí al neurotóxico que se está estudiando. Sin embargo, a partir del nivel 3 al 6 ya existen alteraciones bioquímicas que pueden ser cuantificables, alteraciones fisiológicas o del comportamiento que pueden ser verificables también en pruebas psicológicas o estudios neurofisiológicos, como este acá, potenciales evocados, electroencefalograma, y ya propiamente entonces cuando hay alteraciones neurológicas o pueden verificarse en exámenes hasta de imágenes en el pasado. ¿Por qué es importante? Porque esto conllevará a veces implicaciones legales cuando la exposición ha sido en un centro laboral, ¿no? Industrias, etc. Pueden observar cómo el aumento de la dosis de exposición va a generar esta aparición de síntomas en forma evolutiva. De síntomas aislados del sistema nervioso, alteraciones o enfermedades neurológicas y psiquiátricas ya bien definidas. Los efectos que tienen estos neurotóxicos son variables totalmente e incluyen todos los aspectos del sistema neurológico. Desde efectos generales, ¿no? Cefalea, pérdida de apetito, somnolencia, efectos motores propiamente dichos, debilidades, temblores, falta de coordinación, ataxia, alteraciones en los reflejos, efectos corticales, que incluyen las crisis convulsivas que ya han visto en su clase de epilepsia. Tenemos efectos sensitivos o sensoriales, alteración de la visión de colores, ceguera nocturna, zumbido de oídos, alteraciones en equilibrio o vértigo, alteraciones en la sensibilidad a la temperatura, como en este caso al frío. También hay efectos cognitivos, ¿no? Dificultad para concentrarse, memorizar, aprender, comunicar, etc. Y efectos ya en la parte emocional y personalidad de la persona, del ser humano. Trastornos del sueño, depresión, ansiedad, hasta llegar a síntomas psicóticos, como las alucinaciones, a ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, alteraciones de la vida sexual y otros. Que no tengan ningún efecto asociado a esta exposición, ¿no? Aquí este es un ejemplo, no me voy a poner a leer las preguntas, pero para que tengan conocimiento de las verificaciones que deben hacerse. Y hablando de los neurotóxicos en sí, hay varios tipos.
tenemos gases, tenemos polímeros, tenemos pesticidas, tenemos los metales pesados. Entonces, estos son cuadritos que resumen un poquito lo que es el mismo producto químico, dónde se exponen, qué industrias tienen riesgo de exposición, los efectos que generan. ¿Ya? Son varios cuadros parecidos, no voy a leer toda la cosa, pero es importante que vean la gran variedad de productos que pueden generar alteraciones en las personas. M significa, por si acaso, el mecanismo de acción, o sea, el mecanismo por el cual generan toxicidad. A son los síntomas o signos agudos y C hace referencia a la presentación crónica. En mi caso, yo me estoy refiriendo en esta exposición a todos los efectos crónicos. Ya habrá otra exposición donde hablarán de los agudos, de los crónicos, ¿sí? Entonces, en los gases asociados a efectos neurotóxicos, el ácido sulfídrico, el cianuro, ¿no? Y el óxido nitroso. Las industrias de riesgo, las que están asociadas a la agricultura, industria metalúrgica, y en hospitales lo que es en anestesia, el óxido nitroso, que cada vez se usa menos. Ahora hay mucha variedad en anestesia en sala de operaciones. Como pueden ver, los síntomas crónicos son similares. Es la encefalopatía. Y la encefalopatía, ojo, se traduce como los síntomas cognitivos, emocionales, disturbios de personalidad que hemos visto. A eso se refiere con el término encefalopatía. Cianuro igual, encefalopatía, y acá hay compromiso también de cerebelo, por eso dice ataxia. Los otros son síntomas sanguíneos periféricos. En este último, por ejemplo, hablan básicamente de entumecimiento de dedos de manos y pies, pero también hace referencia a la encefalopatía. Es bastante general la sintomatología que producen estos neurotóxicos. Ejemplo de metales pesados: plomo, mercurio, manganeso y aluminio. ¿Dónde se utilizan ellos? Obviamente en la industria metalúrgica, minera, ¿no? También trabajan con vidrio, cerámica, los productos de los dentistas, ¿ya? Utilizan mucho las curaciones, ¿no? Son con amalgama, con plomo, por ejemplo, con esas aleaciones, en minas de manganeso, como ven acá. La mayoría de ellos, al igual que en el cuadro anterior, generan también encefalopatía, pueden verlo aquí, temblor, irritabilidad, y solamente la excepción es con manganeso, que por tener un mecanismo de acción que compromete los ganglios basales. Recordemos que ganglios basales regula lo que es el movimiento voluntario, puede generar la aparición de parkinsonismo. Esa es la única acotación en este cuadro. Manganeso también puede generar un cuadro de parkinsonismo. ¿Ya? Monómeros neurotóxicos, ¿qué es eso? Son todos los productos que tienen que ver con los plásticos. Polímeros, todo lo que es rayón viscoso, plásticos, caucho, también pueden ser elementos neurotóxicos. Y en forma crónica generar pues igual mareos, temblores, ataxia. En este otro, no voy a leer compuesto por compuesto, pero generan manifestaciones muy, muy similares. Polineuropatía también, como ven ellos, sino que en mi caso yo me estoy refiriendo a los síntomas o efectos en sistema nervioso central. Este es otro cuadro sobre disolventes orgánicos. ¿Ya? Aquí están pues igualmente la industria metalúrgica, producción de frigoríficos, todos los elementos que usamos en casa para la vida diaria tienen que ver con este tipo de elementos. Industria alimentaria, pintura, ¿no? Pintura, industria gráfica, producción de plásticos, melamines y todo lo que tenemos, como les digo, en casa. Forma crónica, lo mismo, cambio de variación, encefalopatía, neuropatía. Como pueden observar en el cuadro, los efectos crónicos son muy, muy similares. Por eso que los cuestionarios que mostré al principio incluye pues la mayoría de manifestaciones que se ven en estas personas. Pesticidas, esto es importante, los pesticidas se utilizan comúnmente en la agricultura, pero también observamos el uso en casa, por ejemplo en los roticidas, ¿no? Para eliminar pues todos los roedores, y los piretroides para eliminar lo que son los insectos. Entonces cada cierto tiempo mucha gente utiliza estos productos para fumigar la casa y eliminar estas plagas. Y no es la primera vez, vemos muchas veces pacientes que llegan por emergencia, por intoxicaciones agudas, por órganos fosforados o por piretroides. Química, encefalopatía y convulsiones. Pero no es muy común que tengamos este conocimiento de que también puede generar síntomas crónicos.
estamos los médicos familiarizados con las intoxicaciones agudas por estos elementos, pero no por la parte crónica. Y también, como pueden observar aquí, pueden generar encefalopatía, cuadros de polineuropatía y llegar incluso a convulsiones en una posterioridad, ¿ya? Es importante eso. No es lo común porque la mayoría de veces, como les digo, los síntomas que dan son agudos, mayormente. Y aquí vamos a describir ya algunos de los tóxicos que he mencionado en una forma más detallada, hablando de los principales, obviamente. No nos vamos a memorizar todos los elementos que hemos presentado en los cuadros anteriores. El plomo, sí es súper importante. Es un metal pesado, muy difundido en la corteza terrestre. La forma más abundante es el sulfuro de plomo, ¿ya? Puede estar asociado generalmente a otros metales y se exponen en el entorno industrial, pero también doméstico. ¿Dónde estaría el plomo? En la pintura, en las paredes, en algunos juguetes, ¿ya? Por eso que es importante saber que esta exposición se puede dar desde casa y sobre todo en niños pequeños, porque los niños, sobre todo los más pequeñitos, tienden a meter todo en la boca. Muchos de estos elementos o juguetes que no son autorizados para niños contienen dosis de plomo, ¿ya? La OMS define como intoxicación los niveles de plombemia mayores a 15 microgramos por decilitro. Entonces, ¿cómo ingresa el plomo al organismo? Una vía, ya la dije, la vía oral, por el tracto gastrointestinal. Y otra vía es la vía inhalatoria. Este generalmente sí es de ingreso a nivel de industria, ¿no? A nivel de la parte nacional. Sea por la vía inhalatoria o por la vía gastrointestinal, finalmente vamos a ver que estos se van a distribuir en estos órganos principalmente. Disculpen, a mí me apaga el celular. Ya, gracias. Entonces, cuando llegan a distribuirse en estos órganos, en forma crónica van a generar un cuadro de encefalopatía, sobre todo lo que es compromiso cognitivo. Son niños que pueden llegar a tener disminución de la capacidad intelectual. Poblaciones, como por ejemplo en el Cerro de Pasco, conocerán ustedes, es una zona en donde tenemos bastante lo que es la industria minera. Entonces hay grandes cantidades de plomo diseminado. Y ahora último, durante la pandemia incluso hubo una población de esa zona que vino aquí a pararse ante el Ministerio de Salud, que ya hubiera una regulación de la industria minera y dejaran de contaminar. Poblaciones donde tienen una alta incidencia de niños con discapacidad intelectual asociados a intoxicación crónica por plomo. Se llama saturnismo. Ese es el nombre que se le ha dado a la intoxicación crónica por plomo. Ven también que la absorción por la vía gastrointestinal es baja relativamente, ¿no? 10% de absorción en adultos, hasta un 30-50% de absorción en el caso de los niños. Por eso es la población más frágil. Recuerden ustedes, la población que tiene su cerebro en desarrollo. Es decir, ellos van a sufrir la mayor tasa de toxicidad por este elemento. Allí la importancia de tocar ese tema en esta clase, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependerá de la concentración. Su clínica son de impregnación. Esto se da con una plombemia de 35 a 60 microgramos por decilitro. Una fase clínica, donde hay síntomas, astenia, irritabilidad, mialgias, cuando esta plombemia se eleva de 60 a 70 y ya hay una afectación seria del sistema nervioso central, neuromuscular, renal y hematopoyético, encima de esas concentraciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente, dosando el plomo, pero también hay otros indicadores. Nos ayudan en el dosaje de la sin-protoporfirina, que es donde se va a transportar a veces el plomo, donde se une. Tenemos la visualización del punteado basófilo en lámina periférica, este hallazgo, y la presencia de la beta-2 microglobulina en orina. La intervención médica se debería dar con una plombemia encima de 10 microgramos por decilitro en niños y por encima de 25 en adultos. Lo que hay que hacer primero, como en todos los casos en los neurotóxicos, es alejar al paciente de la fuente de exposición. Lo otro es dar tratamiento quelante cuando la plombemia es muy elevada, por encima de 60.
Y otros productos utilizados, se indica el diletato de disódico clásico a las dosis que aquí figuran, el mercaprol en caso de encefalopatía y el ácido del mercaptosustíndico. Aclarar que esto no es algo frecuente, o sea, no, acá en Lima no se gela por saturnismo crónico en forma habitual. Sin embargo, les digo que hay poblaciones donde sí hay alta incidencia de esta patología. En el caso de los plaguicidas, por ejemplo, ese es otro grupo. También frecuentemente vemos intoxicación, pero en su mayoría aguda. Son sustancias que pueden ser inorgánicas u orgánicas, que se emplean, como su nombre dice, para destruir plagas, ¿no? Dentro de los compuestos inorgánicos tenemos los de la izquierda, y lo más conocido por nosotros en el área de salud son los compuestos orgánicos. Organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretoides, dentro de todos los que figuran en esta diapositiva. Y hablando de la intoxicación crónica de estos plaguicidas, me permití colocar este pequeño resumen de una revista de 2014, donde habla de neurotoxicidad de plaguicidas como agentes disruptores endocrinos, ¿ya? Pero en esta parte de acá, inferior, lo voy a leer textual para que estén atentos. Dice así: los cambios neuroquímicos provocados por la exposición a estos plaguicidas durante el desarrollo cerebral constituyen un alto riesgo, porque son capaces de interferir en procesos de neurogénesis y sinaptogénesis, afectando las funciones cognitivas y motoras, cuyos efectos se observan durante las etapas posteriores de la vida. ¿Qué quiere decir? Que si yo ando fumigando en casa cada rato, colocando raticidas, pesticidas, etcétera, etcétera, y los niños no llegan a tener una intoxicación aguda, que es lo que vemos en emergencia, una ingesta o una intoxicación a bajas dosis en forma repetitiva podría alterar el desarrollo cerebral. Por eso es importante. No le ponemos mucha importancia porque no es algo que se evidencia ni genera una sintomatología tan aparatosa, pero vemos que sí altera el desarrollo cerebral y por tanto puede afectar el desarrollo final del cerebro y por tanto la función cognitiva, emocional, etcétera, del paciente. ¿Ya? Poner atención a este punto. Cocaína. Bueno, la cocaína ya la conocemos más, lastimosamente por cuestiones pues, legales, ¿no? Este compuesto inhibe la recaptación de monoaminas, la serotonina, la dopamina, y es esto lo que genera pues adicción, motivación de placer. La adrenalina también se inhibe la recaptación y también aumenta, por eso los efectos de excitación en las personas. Varias presentaciones, ¿no? Como polvo, la pasta básica de cocaína. Se consumía anteriormente se consume también, ¿no? Las hojas frescas de la planta, masticadas, ustedes saben que en zonas de altura. Esto ayudaba a las personas a tolerar un poco el soroche y a dar energía a las personas. Se utilizaba mucho desde tiempos del incanato. Pero ya luego produjeron las otras formas de cocaína. Había una forma de uso nasal, nasoalveolar, que es el clorhidrato de cocaína pulverizada. La aspiración, en el caso del crack, que te produce un efecto más rápido, intenso y breve. La forma intravenosa, como clorhidrato de cocaína disuelto en agua. Y otras formas menos conocidas por nosotros, ¿no? Speedballing. Entonces, esta sería una amina simpático-mimética indirecta de tipo 1, va a generar anestesia local por bloqueo de la transmisión nerviosa, estimula el sistema nervioso central y va a generar anorexia e inhibición del sueño, porque altera el sistema reticular ascendente a nivel de tronco encefálico, cerebelo. Estas son las etapas que se producen en la persona una vez que empieza a consumir la cocaína. La primera etapa de bienestar, de placer, sensación de incremento de energía, autoestima, pues las personas se sienten genial, ¿no? Luego viene la etapa de euforia, de descontrolado, la dependencia, busca usar la cocaína constantemente, y finalmente viene la etapa de abstinencia, en la cual si yo retiro en algún momento el consumo de cocaína, van a generarse una serie de síntomas físicos y psicológicos intensos que alteran el funcionamiento normal del paciente. Los efectos a nivel fisiológico son la vasoconstricción periférica, taquicardia, todos los efectos simpático-miméticos que ya ustedes conocen, ¿no? Hipertensión, midriasis, sudoración, incremento de temperatura y de hipertermia, y un estímulo potente del sistema nervioso central, por razón dopaminérgica. La abstinencia igualmente, o sea, retiro la droga y uno esperaría que esté mejor, pero no, está peor, ¿no? Genera fatiga, disforia, insomnio, hipersomnia,
incremento de apetito, agitación. Cuando esta abstinencia se da en forma prolongada, ya vienen los síntomas depresivos. La persona puede totalmente desprenderse de esta sintomatología. Los efectos neurológicos, entonces, incluyen la presencia de convulsiones, cefalea, mareos y, en casos extremos, hasta hemorragia intracraneal. Y los trastornos ya psiquiátricos por consumo de cocaína, pues son varios, como ven ahí en la lámina, trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos, ansiedad, trastornos sexuales, trastornos del sueño. La dosis va a determinar también diferencia en las acciones, ¿no? Dosis bajas, incremento del tono vital, energía, disminución de apetito, insomnio, etc. Con dosis más altas ya se altera la capacidad crítica, previenen las alucinaciones, las ilusiones, estereotipias y hasta convulsiones. Aquí para que puedan observar los efectos crónicos del uso de cocaína en una persona. Son resonancias magnéticas en una secuencia de FER que permite visualizar sobre todo qué pasa con la sustancia blanca. Pueden ver que en la primera imagen hay una hiperseñal a nivel periventricular frontal bilateral que conforme pasa el tiempo, ¿ya?, se van ampliando hasta generar una leucoencefalopatía, o sea, una enfermedad de sustancia blanca, una desmielinización de toda la sustancia blanca, como pueden observar en todas las diapositivas, en todas las secuencias, asociada a que hay una ampliación de los ventrículos laterales, desde la primera hacia la última imagen, con una acentuación de los surcos. Es decir, todo esto conlleva a una atrofia cerebral, córtico, subcortical bastante importante. Lo pueden ver claramente. La marihuana, cannabis sativa, muy estudiada desde tiempos inmemoriales y últimamente también por sus efectos terapéuticos. ¿Ya? Recordemos que esta marihuana la obtienen de las flores secas del cannabis. ¿Ya? El hachís es una forma de resina concentrada también de las flores del cannabis y hay otros residuos que se pueden obtener. ¿Por qué es importante estos productos de cannabis? Modulan la transmisión sináptica de glutamato y GABA. Y ojo, están implicados en muchos mecanismos de función del sistema nervioso central que incluyen aprendizaje, memoria, emociones, refuerzo, ingesta de comida, neuroprotección, dolor y conducta motora. Es decir, ustedes, mientras que escuchan lo que yo estoy conversando, para activar el aprendizaje, memoria y todo ello, están activando el sistema endocannabinoide en su cerebro. Exacto, bueno, vamos a verlo acá. En nuestro cerebro, lo que hacen todos los productos en el sistema cannabinoide van a regular funciones cognitivas, como pueden ver acá. Lo mismo que he hecho en la anterior, pero véanlo bien. Memoria y aprendizaje. Centro para coordinación y control motor. Controla apetito, niveles hormonales y conducta sexual, involucrados en lo que es control motor, planificación, sentimiento de gratificación, responsable de regular ansiedad, emociones y miedo. Entonces, como pueden ver, se activa el sistema endocannabinoide, o sea, eso lo tenemos todos. Y los receptores de CB1, porque tenemos dos tipos de receptores del sistema endocannabinoide, que son el CB1 y CB2, son los CB1 los que se ubican principalmente en el sistema nervioso central, para activar todas las funciones que les acabo de decir. Mientras que CB2 están más diseminados, principalmente en órganos linfoides, que tienen que ver con el sistema inmune. Nos interesa más el CB1. ¿Ya? Y los cannabinoides tienen dos compuestos, que son el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol. ¿Ya? En la marihuana tenemos ambos. Y lo que utilizamos para lo que es, o sea, en neurología, para el manejo de patologías como la epilepsia, es básicamente el cannabidiol, por sus propiedades anticonvulsivantes. Pero no son las únicas, hay muchas otras propiedades que por lo cual se emplean en manejo de dolor, por ejemplo, en la especialidad de oncología médica. Tiene el sobreuso de este producto, ¿no?, que es la marihuana, es lo que genera los problemas, la intoxicación. Y son efectos cognitivos, ¿no? Altera la memoria, la atención, causada de forma no regulada, quiero decir. Efectos sobre el rendimiento psicomotor, altera lo que es la concentración, problemas de conducción, mayor riesgo de accidentes.
efectos sobre el rendimiento académico, ¿no? Aumenta el ausentismo escolar, abandono prematuro de los estudios. El abuso o dependencia, como ya sabemos, al igual que las otras drogas, van a generar aislamiento social, desinterés por actividades cotidianas, uso compulsivo por el uso de la marihuana y alteraciones a nivel de la parte escolar o laboral. Y finalmente, bueno, la droga de uso social, la más aceptada en todos los ámbitos, es el alcohol etílico, ¿no? Que genera lo que es el alcoholismo crónico ante un uso desmedido. ¿Qué va a generar este producto a nivel del sistema nervioso central en forma crónica? Atrofia del lóbulo frontal, miopatía alcohólica, polineuropatías, ¿no? Se manifiesta como disestesias, alteraciones de la sensación y concentración de dolor o molestias en pantorrillas, reflexia aquilea y rotuliana, úlceras neurotróficas, y a nivel de órganos sensoriales como la vista generan neuropatía óptica, ¿ya? Alteraciones de agudeza visual, cromatopsias y edema de papila. Como pueden ver, altera bastante toda la economía del sistema. Entonces aquí pueden observar que cuando el alcoholismo tiene ocasiona muchas alteraciones, no solo en el sistema nervioso, sino en todos los otros órganos, ¿no? Cáncer de garganta, riesgo de cardiomiopatia alcohólica, pancreatitis, gastritis, cirrosis, fatiga crónica, ¿no? Y en la parte del sistema nervioso, ataxia, neuropatía, además de lo que hemos visto, ¿no? Amnesia, disminuye el autocontrol, pérdida del equilibrio y funciones motoras. Recordemos que el cerebelo es un órgano bastante afectado, afecta la capacidad de concentración y memoria. Entonces, por donde lo miremos, pues el alcoholismo destruye prácticamente la vida de una persona. Y otra imagen, una imagen dice más que 1000 palabras, al igual que como vimos en cocaína, el cerebro de una persona alcohólica se modifica tanto funcional como estructuralmente y allí lo vemos, ¿no? Paciente de 43 años, una primera fase normal y acá alcohólico, son dos pacientes, perdón, de 43 años, uno normal y el otro alcohólico, no es el mismo paciente. Tenemos una ventriculomegalia, acentuación de surcos, disminución de circunvoluciones, ¿no? Y un espacio subaracnoideo mucho más amplio. Y también esta es otra imagen ya, una tomografía, donde también se observa una dilatación ventricular bastante importante, acentuación de surcos y una atrofia, pues, severa del cerebro, del encéfalo. Bueno chicos, eso es lo que quería mostrarles en cuanto a intoxicación crónica. Es un tema amplio, es un poquito denso para algunos elementos que no son muy familiares para nosotros los médicos, pero los últimos que acabo de detallar, pues sí son familiares, porque vemos muchos pacientes alcohólicos o con intoxicación por drogas, o con intoxicación por pesticidas, les decía, en forma aguda, y ahora pues buscaremos las formas crónicas. Hay que tener mucho cuidado con estos compuestos. A ver, lo que estoy tratando es dejar de compartir, ya me hice bola. Entonces dejar de... Ok. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Una pregunta de lo que hemos conversado? Bueno, para el examen, por si acaso, no pienso preguntar cada elemento que hemos visto como neurotóxico, ¿no? Lo más importante solamente, bueno, referencia a los diapositivas posteriores a los cuadros un poquito complejos que hemos visto al inicio, eso sí tiene mucha relevancia, ¿ya? Y bueno, básicamente poner más atención, porque muchas veces cuando hacemos la historia clínica, nosotros preguntamos por epidemiología, contactos, pero no preguntamos dónde trabajan y con qué compuestos está expuesto a cada momento, ¿ya? Ilan, dime tu pregunta, por favor. Para las personas que usan la marihuana o una de las hierbas que se considera hasta la actualidad algo contradictoria para su uso. Escucho con interferencia, Ilan, un ratito, espérate. A ver, dime, otra vez, por favor, repite. Sí, sobre el uso de cannabis que utilizan las pacientes que tienen tumores para disminuir lo que es el dolor o los síntomas.
¿Eso de la larga también van a ellos a presentar alteraciones neurológicas o es en base a la dosis que ellos regulan? Que no te escucho. ¿Me podrías enviar por el chat mejor tu pregunta, por favor? Ya, Te muy bien. escucho lo del canal, pero no sé qué más, no entiendo. Voy a mandar por el chat. Ahí tienes el chat abajito. Ya, claro, sobre cannabis, ahora sí lo estoy mirando. Logran escuchar sobre cannabis, hasta ahí estoy leyendo. ¿Estás escribiendo para poder revisarlo, por favor? Sí, estoy tratando de terminar de escribir. Porque se te escucha, ¿verdad? Distorsionado. Quizás es mi red, no lo sé, pero no. A ver, un momentito, chicos. Vamos a ver, sino que no se escucha muy bien. Si tienen alguna pregunta, pueden enviarla por el chat también, no hay ningún problema, ¿eh? Ahí está. Cuando las personas con neoplasia lo usan para disminuir los síntomas, ya, a la larga ellos van a presentar también los síntomas. Normalmente en oncología lo presentamos para regular el dolor. Hay muchos pacientes con dolor oncológico, por ejemplo, los que tienen pancreatitis, perdón, cáncer de páncreas, cáncer de cabeza de páncreas, con el cannabis han conseguido manejar mucho el dolor. Y normalmente eso se mantiene ya de forma permanente, ¿no? No es que se le vaya a retirar. Actualmente por ser oncológico es para cuidados paliativos, más que nada. Claro, la dosis que van regulando del cannabis desde dosis más chiquititas porque también tienen efectos secundarios, no está exento de efectos secundarios como medicación. Pueden generar a veces mucha somnolencia, a veces síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos. Entonces tienen que valorar siempre el riesgo-beneficio de usarlo, ¿ya? Pero sí, si suspendo eso van a seguir presentando los síntomas, claro. ¿Otra pregunta? Chicos, muy bien. Entonces, espero que les haya sido bastante provechosa la exposición, sobre todo de los principales neurotóxicos. La próxima semana creo que ya tiene la otra parte del cursillo con el doctor Dueñas. Bueno, espero que sigan aprovechando mucho las teorías. Pregunten, no se olviden, traten de cada charla sacar lo principal. No sé, de acá lo principal no es memorizarse todos los neurotóxicos, pero sí extraer lo más importante, todos los factores de riesgo, por ejemplo, para la intoxicación. Como médicos tenemos que quedarnos siempre con lo más importante de cada charla. Muy bien, gracias por su atención. Hasta luego, buenas tardes. Doctora, no se olvide de parar la grabación, por favor.